Listo. ¿Se nota mi pantalla? Sí, doctor, sí se nota. Sí, doctor. Gracias. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un poco de electrocardiograma normal. Lo que acá vemos en el hospital donde yo actualmente laboro es un hospital donde se ha producido por muchos efectos eh, de corrupción, ¿no? Un cusqueño que vive en el distrito de San Sebastián, que es el que está sentenciado, ¿no? Que nos ha hecho tremendo perjuicio a nivel de todo, nos ha perjudicado a todo el Cusco, ¿no? Y este hospital, pues, en realidad ha sido invadido por el personal del hospital, ha sido invadido porque también está judicializado este hospital. Normalmente estaba presupuestado por unos 4 millones, pero lo han hecho en 10 millones. Entonces los ambientes son precarios, inconclusos, todo el sistema de drenaje es de jardinería, no es para un hospital, ¿no? A veces en el tiempo de lluvias que ya estamos llegando se inunda, nos inundamos. Si no hubiera sido el robo que han hecho, nuestro hospital estaría pues ahorita donde han construido. Se ha judicializado, lo han hecho por convenio al hospital Antonio Lorena versus con el gobierno peruano y francés. El francés ha hecho su estudio preliminar, he dicho que hay un avance del 30%, de ese avance del 30%, hay más del 70% que se ha desmejorado el hospital, dice, tienen que destruir para poder continuar. Y hay un 24%, algo por ahí, es que puede continuar el hospital nuevo, ¿no? Entonces lo que han sugerido es que se destruya todo. Mejor es que se construya otro nuevo hospital y que este hospital no se va a concluir. Entonces, total, ¿no? Por cómo es por el este, ¿no? Por todo lo que ha podido pasar por la avaricia, por la codicia de unos cuantos políticos. De acá ustedes de la clase depende, algunos que son varios van a ser políticos. O sea, tratemos de cambiar eso, ¿no? Hasta ahora nos sentimos muy apenados por eso, ¿no? Hay bastante gente el nuevo hospital debería estar presupuestado para poder mantenerse a un nivel de casi instituto, ¿no? Pero han preferido robar y ahora mire, estamos donde estamos. Y esto es el hospital de contingencia Antonio Lorena y es donde actualmente labora. Pero aún así, en cuanto a cardiología, hemos captado nuestros pacientes y ya hemos hecho 3 cirugías cardíacas, ¿no? En el 2019, todo el 2018, la última, ¿no? 2019, 3 cirugías. Se han operado cambios de válvula aórtica, se han cerrado cardiopatías congénitas en niños, en adultos. Más o menos tenemos 15 pacientes ya operados, de los cuales los 15 están vivos. Y todo bien, ¿no? Han venido los cirujanos de Lima, del Hospital 2 de Mayo, a operar acá. Los hemos presentado en caso clínico, de ahí ellos han escogido y tenemos varios pacientes que les han bajado el dedo también ellos, ¿no? No saben que nuestro paciente se puede complicar, puede fallecer, mejor ese paciente que está con hipertensión. ¿Y cuál es uno de los criterios para descartar a nuestros pacientes? La hipertensión pulmonar severa, porque esos pacientes a veces entran a máquina y se descompensan y no salen de ventilación mecánica, hacen neumonías aspirativas, sepsis y probablemente endocarditis, toda una serie de complicaciones. Entonces, de ahí tenemos, de los que hemos presentado, tenemos, ¿no? Unas 4 pacientes más o menos que se les ha bajado el dedo. Tenemos pacientes que también en espera de colocación de marcapaso definitivo, tenemos unos 10 pacientes, de esos 10 pacientes con bloqueos auriculoventriculares completos. Tenemos unos 4 que son sintomáticos, que están y les hemos dicho, ¿no? Tienen que irse a Lima ustedes porque más o menos un marcapaso por el CIS está a 6,000 soles. Y ellos
querían comprarlo, pero no les alcanza, entonces para que les compre el CIS, les ponga, tenían que viajar a Lima. Y los pacientes prefieren irse pues a sus zonas de origen. Algunos son de Quillabamba, de las zonas dentro de Valle de Lares, Laco Llavero, y ahí tenemos, ¿no? Los pacientes con bloqueos están ahí en espera, ¿no? Tenemos 10, pero como todo es político en esta situación, todos no somos imprescindibles, somos aves de paso, entonces al director que le toca ahora no le interesa un poco la cardiología, entonces ya hace más, por ejemplo, ahora nuestro director tiene su programa de radio, ¿no? Bueno, entonces es así que aún así estamos avanzando, pero si no hubiera pasado lo demás, tendríamos nuestra subespecialidad, ya tendríamos salas de hemodinamia construidas con ese presupuesto, y ya te exige a uno mismo para que tú te capacites más, ¿no? Hacer una subespecialidad y poder tratar de solucionar los problemas de nuestros pacientes, nuestros parientes, de nuestros pacientes que viven en nuestra zona, ¿no? Para ya no estar refiriendo ningún paciente a la ciudad de Lima, Arequipa. Ese es el objetivo con el tiempo. Entonces, con ustedes que están formándose, todo tiene que ser nivel de subespecialidad ahora, ¿no? Ustedes que salgan, no solamente es terminar la carrera, hacer el seguro, tienen que ir y volar, terminar la carrera, vayan, hagan las subespecialidades en cualquier especialidad, para que con el futuro nunca ya tengamos que referir un paciente a la ciudad de Lima. Ese es el objetivo que tienen que tener en mente. Y es lo que hacen en Colombia, por ejemplo. En Colombia cada departamento pues cada uno es autónomo. México, ¿no? Cada uno soluciona sus problemas, luego hacen sus conversatorios, sus congresos, cada uno lleva sus casos, ¿no? Ya no hay la capital de Lima que se centraliza a todos los médicos. Es así, chicos. Listo. Entonces, previo preámbulo, vamos a ver. Lo que ustedes tienen que saber primero es cómo hablar, primero hacer el ABCD, como les digo, de un electrocardiograma. Entonces, cuando ustedes saben iniciar la lectura de un electrocardiograma, van a poder interpretar lo que probablemente ya sepan los parámetros, los rangos de parámetro de normalidad. En este caso, si uno no sabe los rangos de parámetro de normalidad, por ejemplo, cuál es el valor de un intervalo PR, y si no sabes cuánto es el valor normal, entonces no sabes lo que buscas. Y si no sabes lo que buscas, no vas a saber lo que vas a estar encontrando. No vas a saber interpretar. Entonces, muy importante saber lo normal primero. ¿Listo? Entonces, el electrocardiograma es un registro, es un examen auxiliar muy barato, muy fácil de aplicar, muy fácil de hacerlo en el tiempo, en un corto tiempo. Por ejemplo, cada paciente que viene con un dolor de pecho, ahí mismo ustedes deberían tomarle el electrocardiograma. Cada paciente que viene con un pulso y tiene pulso irregular, tiene una taquicardia, una frecuencia cardíaca mayor de 160, hay que tomarle el electrocardiograma para tratar de tener ya impreso la arritmia, el ST, dependiendo de las lesiones que pueden estar presentándose, ¿no? Si tú al examen físico le encuentras un soplo probablemente de un romboidal irradiado a carótida con fenómeno de Gallavardín, entonces imprímele un electrocardiograma que vas a ver, probablemente hay criterios de hipertrofia ventricular izquierda, hay criterios de crecimiento, la P pulmonar, el crecimiento de cavidades derechas. Entonces, muy importante, muy fácil de hacer y ustedes tienen que saberlo, ¿no? Y eso es como paramédico general. Hay varias formas de cómo nosotros podemos iniciar nuestro electrocardiograma, ¿no? Lo que tienen que hacer es primero, a veces no tienen las letritas a nivel de las derivaciones que pueden tener, entonces a veces solamente hay el rojo, el amarillo, el verde, el negro, entonces pónganle de frente, ¿no? Ver que el electrodo que esté terminando en la punta tiene que ser amarillo o rojo. Si es rojo va a la derecha, si es amarillo va a la izquierda, tiene que coincidir. Y
y si es derecho va negro, y si es izquierdo va verde. Entonces, una vez que ustedes, antes de imprimir el electrocardiograma, lo que tienen que ver es en el monitor de la pantalla del electrocardiograma, tienen que ver que el ABR esté negativo, ¿no? Si el ABR está negativo, probablemente sí esté dentro de lo normal todavía. El otro es que ya, bueno, vamos a ver que también una vez para que esté impresa el electrocardiograma, tienen que ver la velocidad y el voltaje, como hemos visto. Una vez que ya han visto, ahora lo que vamos a tratar de poner son los electrodos a nivel de las precordiales, ¿no? Es muy importante ver que debemos empezar en el cuarto espacio intercostal, muy importante en el cuarto espacio intercostal, la precordial número 1, ¿no? En el lado derecho para external derecho, luego el lado 2 para external derecho, izquierdo, perdón, y luego al nivel de la línea media clavicular en el quinto espacio intercostal hay que poner el B4. Este B4 posteriormente, luego recién le ponemos el B3 que va a ir entre el 2, 2 que va a ser B2 y B4, en el límite medio va a ir el B3. Y posteriormente seguimos yendo al nivel del quinto espacio intercostal, línea axilar media, ahí va a estar el B5 y el B6 en línea axilar posterior. Y si seguimos, vamos a seguir yendo a B7, B8, B9, B7, B7 va a ser más o menos línea media escapular, del ángulo escapular. B8 va a ser más o menos en el quinto espacio también. Y B9 va a ser paravertebral izquierdo, ¿no? Entonces, muy importante eso. Vamos a ver que aquí vemos las derivadas, ¿no? El B7, B8, B9, ¿no? En la línea axilar posterior, línea escapular media y paravertebral izquierda, todo en el quinto espacio, ¿no? Lo que vemos también acá es en verde, lo que podemos ver es que las derivadas de precordiales derechas, ¿no? Que sí debe ser importante, vamos adelantando, las precordiales derechas solamente van a cambiar B3, B4R y todo lo demás, pero lo demás se queda ahí, ¿no? B1 y B2 y B3, B4R. ¿Y en qué caso utilizan eso? Cuando haya un infarto de cara inferior y donde la coronaria derecha probablemente esté comprometiendo, y nosotros o ustedes cuando vean un paciente con un infarto de cara inferior, tenemos que pedir derivadas derechas. Derivadas derechas y la cara posterior, ¿no? La cara posterior. ¿Para qué? Para ver por qué la coronaria derecha, cuando el ST elevado es más en 3 que en 2, probablemente haya un compromiso de nodo auriculoventricular, cara posterior, y entonces este paciente probablemente va a cursar con una bradicardia porque está infartando, está haciendo hipoperfusión a nivel del nodo auriculoventricular, el paciente va a hacer bradicardia sintomática, más el ST elevado en cara inferior, y este paciente puede llegar a bloquearse. Y si se bloquea, necesitaríamos un marcapaso transitorio hasta que se recupere, hasta que llegue a sala de hemodinamia, lo reperfundan, entonces se puede recuperar esa zona. Mientras tanto, el paciente va a cursar con bradicardia, ¿no? Bradicardia, y esa bradicardia va a producir hipoperfusión, más el infarto va a empeorar el cuadro clínico. El otro es de que el compromiso del ventrículo derecho, el compromiso del ventrículo derecho que va a estar dada en este caso, y si vamos a confirmar, tenemos que tratarlo de diferente manera. El infarto del ventrículo izquierdo con ventrículo derecho es diferente, el tratamiento inicial, y luego primero es sobrecargar un poco de volumen, darle porque el lado derecho es más de sobrecargas de volumen, y luego ya podemos pasar inotrópicos. Si iniciamos con inotrópicos positivos, el paciente se puede complicar primeramente. Y es así, ¿no? Que vemos acá como el B1 y el B2 en derivadas derechas es importantísimo, ¿no? Que solamente cambia el B3, B4, ¿no? B3R, B4R y B5, ¿no? Y es muy importante esto para ver infarto de cara derecha. ¿Cuándo lo vas a pedir? Hemos dicho que cuando veamos que el infarto es de cara inferior y cuando el ST elevado es más en 3 que en 2, entonces probablemente haya un infarto de coronaria derecha. Si es infarto coronaria derecha, vamos a evaluar ventrículo derecho y cara posterior también, ¿no? Cara posterior. Entonces, ¿y cómo yo evalúo cara posterior? Va a haber como una imagen en espejo en ese cara inferior, pero va a haber un infradesnivel de B1, B2, B3. Y si le ponemos le ponemos los B7, B8, 9,
ese B1, B2, B3 infradesnivel, si lo volteamos, va a ser como un ST elevado en cara posterior. Entonces, muy importante estas derivadas para poder nosotros evaluar. ¿Y por qué es importante estas localizaciones de este slider, de esta diapositiva? Muy importante porque ha habido muchas veces aquel especialista que no le gusta cardiología, no lo ha visto, no le ha gustado con la facultad, entonces, o depende, puede ser por el docente también, ¿no? Algunos docentes somos muy malos, depende, explicando, y no nos dejamos entender. Entonces, miren acá, estas son las derivadas, la precordial 1, B2, B3. Esta precordial 1, ¿dónde se debe colocar? En el ABC, ¿dónde debe ser? En el C. Debe colocarse en el C, en el cuarto espacio intercostal. ¿Listo? Derecho, izquierdo y así sucesivamente como estamos aprendiendo. Pero hay la situación de que hay algunas licenciadas que lo ponen y lo colocan en el segundo espacio intercostal y en el tercer espacio intercostal. Y si ustedes ya han repasado, los que están repasando ya, podemos reconocer que hay una imagen de un bloqueo de rama derecha incompleto o una imagen de brugada, como una, mira, la onda SR, ¿no? La onda RSR', supradesnivelado, ¿ya? Lo que acá lo que va a diferenciar es de que la onda, miren, la onda P son completamente negativas y en algunos puede haber, cuando ya está cerca a cuarto espacio intercostal, puede ser un poquito positivo o negativo, pero debería ser normalmente un poquito más positiva que negativa. En este caso, la isodifásica es positiva negativa, pero acá es completamente negativa en la onda T, entonces eso nos hace pensar que esta derivada, este precordial ha sido colocada muy arriba. Entonces nos puede hacer incurrir en un poquito de error, pero hay que saber reconocer, es muy importante colocar esto. Entonces, hemos tenido varias veces interconsultas, doctor, tenemos un brugada, y de hecho, ¿no? Sí, pues pareciera que es un brugada, ¿no? Cuando ve porque es una arritmia congénita por una canalopatía que puede producir muerte súbita en pacientes pediátricos, ¿no? Y algunos pacientes adultos. Entonces la muerte súbita de brugada casi no es muy frecuente, en España es muy frecuente. Entonces eso nos hace pensar mal que está mal colocado. Entonces es muy importante colocar bien a nuestro pacientito. Mire, si lo colocas bien está dentro de los valores, dentro de los límites de la normalidad es este. Entonces, vamos a hablar un poco de potencial eléctrico del corazón, porque el electrocardiograma es una manifestación electrocardiográfica de los potenciales eléctricos del corazón, ¿no? Estos potenciales eléctricos del corazón, desde un inicio, ¿no? Por la teoría del dipolo, podemos utilizar un estudio en cuanto a la evaluación celular o a nivel de todo el corazón. En este caso, el corazón en reposo, más o menos, en reposo, todo es negativo, como se ve a nivel de la figura de negativo interiormente y positivo hacia el exteriormente. Vamos a ver cada uno por qué es así. Hay una estimulación eléctrica que viene y normalmente hay una línea isodifásica, ¿no? Línea recta en la cual no hay cambio de potenciales de acción. Pero una vez que se estimula el potencial eléctrico, cuando entra un poco de sodio del exterior al interior, esto se va a positivizar y va a ser la teoría dipolo, que lo va a llegar más o menos si es una célula de respuesta rápida o respuesta lenta, dependiendo en qué tipo de célula nos encontremos. Si es respuesta rápida, ¿no? Auriculares o ventriculares, esto va a llegar a de menos 20, menos 90, más o menos hasta menos 85, 70, y de ahí va a ser la teoría de todo nada y se va a despolarizar, se despolariza, ¿no? Y va entrando según el potencial de acción, van entrando sodio por los canales rápidos, con los canales lentos, y luego va a comenzar a salir, ¿no? Va a comenzar a salir y se va a comenzar ya también a convertir en la fase 2, ya también va a comenzar a salir, se va a convertir más o menos en negativo interiormente, ¿no? Y vamos viendo que se va a producir como una despolarización en un inicio A y B, y una repolarización. Las despolarizaciones nos van a producir ondas positivas y las repolarizaciones nos van a producir ondas negativas, generalmente en una célula cardíaca, ¿no? En una célula cardíaca. Cuando hablamos ya también de célula miocardia, de un total del miocardio, porque es un conjunto miocardio,
conjunto de células totales, esto nos va a producir también células, vamos a ver posteriormente que nos va a producir una onda positiva, la repolarización. Según los factores, según los criterios de derivadas unipolares, Wilson, Chet, ¿no? Wilson, los factores Wilson nos hablan sobre las derivadas, las precordiales, en las cuales tenemos de B1 a B6, que son unipolares, ¿no? Que se colocan dependiendo en dónde lo vamos a poner. Va a depender el electrodo también explorador, dónde está, qué electrodo está explorando. Esto nos va a ayudar a evaluar el electrocardiograma. Depende de qué electrodo va a evaluar este corazón. Ahí dependiendo, eso nos va a ayudar a evaluar un electrocardiograma. Por ejemplo, nosotros sabemos que lo primero que se despolariza un corazón es el septum interventricular. Es de izquierda a derecha. Entonces, si el electrodo explorador es B1, entonces el vector que viene de izquierda a derecha se está acercando a B1. Entonces, la primera onda, por eso en V1 es R pequeña o R embrionaria, ¿no? Es positiva, ¿no? Es positiva. Pero si vemos en el lado derecho o en el lado de B6, última precordial B6, este electrodo se estaría alejando, entonces ahí entraríamos un QR, ¿no? Una pequeña onda Q no patológica, y posteriormente se despolarizan las dos ventrículos, vamos a ver posteriormente, y esto va a producir la onda R, ¿no? La onda S en este caso y la onda R en B6. Entonces, muy importante desde qué electrodo estás explorando. Por ejemplo, cuando nosotros también podemos encontrar hipertrofias ceftales, ¿no? En aquellas miocardiopatías hipertensivas o aquella miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Asociada a muerte súbita. Y podemos ver qué cosa vamos a encontrar, lo patológico, que acá en B5, B6, haya una onda Q grande patológica. Las Q andan profundas y patológicas en B6 y en B5, ¿no? Y una onda R grande, ¿no? Nos habla sobre hipertrofias septales, ¿no? Que pueden estar asociadas a algunas miocardiopatías. Entonces, muy importante. El otro es, así como un preámbulo, vamos a ver que el eje del corazón más o menos se dirige a B5. Por eso, cuando nosotros vamos a ver la onda R en B5 y B6, es más grande en B5 la onda R y va a disminuir un poco en B6. ¿Ya? Entonces, de esas cosas depende de qué electrodo vamos a evaluar. Estas son las elecciones más o menos como nosotros vamos a dedicarnos para encontrar un eje del corazón, dependiendo en qué derivada nos encontremos. Si la derivada 1 es positivo, el eje va a estar desde menos 60 a menos 90 a más 90, ¿no? Si en el 2 es la isobifásica, por ejemplo, entonces, y también es positiva, entonces nos va a dar, el eje va a estar en este lado. ¿Listo? Igual acá en 3, y así sucesivamente vamos a tratar de encontrar en qué derivada, de dónde a dónde va a variar, si nuestra onda R es predominantemente positiva en esa derivada, entonces el eje va a variar de 0 a más 180 grados. Tenemos unas derivaciones, ¿no? 3 derivaciones bipolares, porque se unen, ¿no? Se unen, unen el ABR, el D1, une ABR con ABL, el D2 une más o menos ABR con ABF, y el 3 une ABL con ABF. También por vectografía vamos a ver que la suma de D1 con D3 va a ser igual a D2, ¿no? Y es muy importante, esto se llaman derivaciones bipolares, ¿no? Bipolares, pregunta de examen. Derivaciones monopolares, pregunta de examen. ¿Cuál no es una derivación bipolar? ¿Cuál no es una derivación bipolar? Entonces las monopolares, pues el ABR, el ABF y ABL, ¿no? Tenemos otras 6 derivaciones monopolares, que son las precordiales, que hay derechas, izquierdas, y de estas pueden ser, dependiendo si estamos en un corazón normal, las precordiales van evolucionando, la onda R va progresando progresivamente hasta B5, y progresando baja a B6, ¿no?
El sistema de conducción cardíaca, ya sabemos, también vamos a repasarlo. El sistema del marcapaso del corazón, el marcapaso del corazón importante es el nodo sinusal, ¿no? El nodo sinusal, porque también existen otros marcapasos a nivel de la aurícula derecha, pero el marcapaso dominante es este, el nodo sinusal, que está más o menos en el techo de la aurícula superior, lado derecho, cerca a la vena cava superior. De ahí va a producirse el nodo sinusal, luego vamos a tener unos haces que van a ser haces interauriculares, hay también bloqueos interauricular, por eso es importante el haz interauricular, también conocido con su epónimo de Bachmann, listo, que va a estimular hacia la aurícula izquierda. Luego de ahí vienen los otros haces, que son el anterior, el medio, el posterior, ¿no? Y que van a llegar, generalmente todos van a llevar al nodo auriculoventricular. Este también llamado ¿no? de Key-Flag, el nodo sinusal, y va a venir con su haz internodal, que tiene el mismo nombre, que es del haz interauricular, el otro, el medio, que es el de Bachmann, de Weckenbach, perdón, y el último que sería del torero. Es muy importante también el nodo auriculoventricular, ¿no? Y en el cual acá tenemos más unión, hay las uniones GAP de uniones GAF, en los cuales se va a producir un poquito más lento, ¿no? Por eso es el marcapaso, es como el freno de mano, porque esta aurícula va a ir a otra frecuencia, va a ir. Y acá, por esas uniones GAF junction, ¿no? Va a producir esto que acá se ralentice, se vuelva más lento la conducción, en lo que pase va a pasar unos cuantos, y va a llegar al nodo de His, a sus ramas y al filas de Purkinje que se van a producir. Luego de las ramas tenemos la rama a nivel del corazón, la rama izquierda, tenemos a la rama izquierda, la rama derecha, que deberían, normalmente si no hay alguna alteración, deberían contraerse sucesivamente o de forma simultánea, pero a veces hay bloqueos, como hemos visto, ¿no? Si se bloquea la rama izquierda, va a haber imagen de bloqueo de rama izquierda, va a ser una onda S ancha, millada, ¿no? Y o se unió QS en B1, y si se bloquea la rama derecha, vamos a tener que se bloquea primero, esto se contrae y luego se contrae el lado derecho, y por eso hay la rama, esta sería la onda R, y luego va a haber la onda S y la R', ¿no? Porque se está contrayendo al último el ventrículo derecho. Entonces son bloqueos de rama derecha, bloqueos de rama izquierda. A su vez tenemos, ¿no? Filas de Purkinje, a su vez la rama izquierda tiene sus tres ramas, una septal media, tenemos la anterior, la fascículo anterior, y el otro se llama fascículo posterior. Y si se alteran esto por una isquemia, más un bloqueo de conducción auriculoventricular, más un bloqueo de rama, ¿no? Derecha o izquierda, podemos hablar sobre los bifasciculares, trifasciculares, ¿no? Que pueden irse a un bloqueo completo de auriculoventriculares. Es muy importante también acá recalcar las vías accesorias, ¿no? Que normalmente la conducción va por el nodo auriculoventricular a las de His, pero hay vías aberrantes en las cuales hay una comunicación desde el nodo auriculoventricular o antes, ¿no? Y que puede llegar al nas de His, pero hace un puenteo sin pasar por este freno, ¿no? Entonces ahí están los síndromes de preexcitación, los PR cortos, ¿no? Que son los as de Ken, as de Jem, as de Mahai, ¿no? Tenemos haces que pueden ser laterales posteriores derechos, izquierdos, ¿no? De nodo auriculoventriculares, tenemos varios haces que según la morfología de este síndrome de preexcitación podemos decir en qué lado se encuentra probablemente esa vía accesoria. Hay vías accesorias que están dormidas, que no están sobreestimuladas, pero hay vías accesorias que sí pueden cursar con que pueden cursar con taquicardias ventriculares, muerte súbita del paciente. Entonces, muy importante conocer el intervalo PR, porque este es el intervalo PR, es hasta aquí, ¿no? El intervalo PR nos habla sobre la conducción desde la contracción auricular, ¿no? Al intervalo PR hasta antes que se despolarice el ventrículo. Entonces estamos hablando de la conducción auriculoventricular antes de que se despolarice todo el ventrículo. Entonces, si es corto, estamos hablando que hay alguna alteración en esta conducción.
Entonces lo hacemos una prueba de esfuerzo al paciente, podemos desencadenar y buscar algunas cardiopatías. De repente, si es un PR corto, a veces hay que buscar los síndromes de ¿no? Implantación, atrialización, se llama atrialización del ventrículo, implantación baja del septum, ¿no? Que son cardiopatías congénitas, que pueden estar asociados a comunicaciones interauriculares o a también a Wolff-Parkinson-White, ¿no? Entonces es muy importante conocer estas estructuras, ¿no? El otro, ¿qué más podemos sacar de esta diapositiva? Que del lado izquierdo derecho sale, pues, ¿no? La aorta, como podemos ver con sus trivalvas, con sus tres valvas, y del lado izquierdo sale la aorta, ¿no? Sale la aorta por detrás, y acá a veces se mantiene, pues, la persistencia del conducto arterioso. Listo, otra característica acá, a nivel de la aurícula izquierda, tenemos el origen a nivel de las venas pulmonares, tenemos 4 venas pulmonares, de esas 4 venas pulmonares también ese es el origen de la fibrilación auricular. Por eso ahí los electrofisiólogos entran y buscan la periferia de todas las venas pulmonares, ablacionan y pueden tratar las fibrilaciones auriculares sintomáticas en pacientes que no tienen una fibrilación auricular permanente. Todas aquellas que son paroxísticos, persistentes de larga duración, ¿no? Esas pueden ablacionarlo, pero menos los que son las permanentes, ¿no? Entonces ahí muy importante reconocer todas estas estructuras para podernos ablacionar, tienen que saber. Entonces la teoría de los dipolos, de la despolarización, repolarización, vamos a ver, este es un potencial de acción de una respuesta, de una célula de respuesta rápida, que puede ser auricular o ventricular. Tenemos que saber que existe, ¿no?, un potencial de acción en todas las células de respuesta rápida y células de respuesta lenta. En células de respuesta rápida vemos que hay una fase cero de inicio donde se ingresa desde menos 90 hasta más o menos 85, vamos a ver según este texto, ingresa el sodio, ¿no?, que está positivo la célula en el exterior y negativo dentro de la célula. Entonces va a entrar y va a crear este potencial de umbral y de un momento a otro se va a desencadenar la teoría de todo o nada, ¿no? Y se va a convertir de negativo, de positivo exteriormente y negativo interiormente a positivo, porque está ingresando las células positivas y va a ser la despolarización, la fase cero célula de respuesta rápida. Posteriormente vamos a ver que ya desde la fase cero comenzamos a ver las fases de repolarización, ¿no? La repolarización ya comienza a salir potasio, ingresa un poco de sodio, ¿no? Pero ya la célula va a comenzar a volver a tornarse un poco más negativa, ingresa en la fase 2 de meseta, ingresa un poco de sodio, pero más potasio, más calcio, para el fenómeno de contracción que vamos a ver, fenómeno de contracción que se va a dar en esta fase de potencial de acción. Luego, posteriormente sigue saliendo en la fase, esto es la fase 2 o meseta, la fase 3 va saliendo potasio, ¿no? Va saliendo potasio, y luego llegamos a la fase 4 donde todo está negativo en la fase de reposo, está negativo dentro, claro, ¿no? En un inicio se ha positivizado todo esto y se ha negativizado y luego se ha vuelto positivo. Tenemos que regresar a lo que era anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en la fase 4? En la fase 4 va a comenzar a regresar el sodio que estaba, ¿no? El sodio lo va a regresar hacia afuera y el potasio también lo va a regresar. ¿Dónde hay más concentración de sodio? En el extracelular. ¿Dónde hay mayor concentración de potasio? En el intracelular. Entonces lo vas a regresar al potasio contra su gradiente de concentración y lo vas a sacar al sodio contra su gradiente de concentración. Como como vamos a ir contra gradientes, entonces no puede ir solamente por dentro, se hace gasto de energía de ATP, por eso se utiliza la bomba sodio potasio ATPasa. ¿Listo? Entonces tenemos el potencial transmembrana diastólico que va a producir un potencial de acción transmembrana. Esto se va a producir durante las despolarizaciones, la repolarización. Y acá vemos una célula en reposo, donde al interior de la célula vemos que hay aniones, ¿no? Aniones difusibles, no difusibles, que se llaman, hay mayor concentración de potasio y cloro. Ya también en el extracelular, mira, tenemos más sodio, más calcio, más potasio, ¿no? Hay un momento donde esto se estimula, ¿no? Estudiamos esta línea y no hay una alteración de potencial de acción, por eso se hace una línea recta, ¿no? Donde no hay cambios o alteraciones o cambios de potenciales de acción, no hay.
pero una vez que se active, hay un estímulo, hay un cambio que ingresa el sodio por los canales rápidos de sodio, estos se hacen más negativos y hacen el potencial ¿no? transmembrana diastólico que van a desencadenar los potenciales de acción transmembrana. Entonces desencadena, hacen el potencial umbral, se desencadena todo y se producen los potenciales. Es muy importante reconocer las concentraciones, ¿no? Por ejemplo, aquí ya estamos de intracelular y extracelular. Miren las concentraciones del sodio, por ejemplo. El potasio primero, ¿no? En el intracelular, mira la concentración es de 150 miliequivalentes a comparación del extracelular, que es 5, ¿no? 5 miliequivalentes, una relación más o menos sería 30 a 1, ¿no? Ahí la concentración es 30 veces más que el extracelular del potasio en el intracelular. Por eso es muy importante, al menos en cardiología, en algunas salas de hemodinamia, en algunas salas de unidad de cuidados intensivos, ¿no? Manejar este electrolito. Este electrolito, el potasio, es muy importante porque cambios, ¿no? Porque hay algunos cambios, ¿no? Y que puede ser hiperpotasemia o hipopotasemia, podrían producir alteraciones electrolíticas y estas alteraciones electrolíticas podrían producir fenómenos de arritmias, taquiarritmias. Por eso no podemos producir, tenemos que estar monitorizando este electrolito. Aparte de este electrolito, tenemos que estar monitorizando el sodio, que mira, la concentración es de 1 a 14, en el interior hay 1 y de 14 también hay en el extracelular, es un poco más de sodio, pero el que hace una variación de 30 veces más es el potasio. También podemos ver, mire, el magnesio también es una de las alteraciones hidroelectrolíticas que hay pacientes que pueden desencadenar estas alteraciones, estos cambios a nivel de un corazón pueden producir arritmias cardíacas. La torsada de Pointes es uno de los tratamientos de la arritmia de helicoidal, elipsoidal, es el sulfato de magnesio. Se ha visto porque hay una inestabilización de la unión de membrana. Entonces, es muy importante por estas concentraciones, ¿no? ¿Quién es el que variaría más si hay hipopotasemia, hipocalemia, hipercalemia? ¿Quién variaría más? El potasio. Entonces, siempre cuando vayan y pasen visitas en una unidad de cuidados intensivos, van a ver que vamos a estar retando potasio, vamos a estar metiendo el intracelular, al intracelular lo vamos a estar metiendo el potasio. ¿Y cómo lo metes al intracelular? A veces le damos con un poco de insulina, la insulina jala el potasio al intracelular, entonces si hay hipercalemia, ¿no? Si hay hipercalemia, por ejemplo, las nebulizaciones con beta bloqueantes, beta agonistas o beta bloqueantes, ¿no? Beta agonistas como el fenoterol, podemos ver, los nebulizamos y también tratamos de que entre al intracelular. Pero si nos faltara en el medio intravascular el potasio, ¿qué tenemos que hacer? Retarlo con potasio. No puede bajar menos de 3, tiene que estar un objetivo de 3.5 a 4, nuestro potasio en el intravascular, ¿ya? Para que no haya también arritmia maligna. Muy importante, entonces, el potasio, el magnesio y el sodio. Y también aquí faltaría un poco el fósforo, ¿no? Muy importante. Una vez que se ha despolarizado la célula, vamos a ver como un dominó que se va a comenzar a producir. Acá es la estimulación a nivel del nodo sinusal. Vemos el potencial de membrana que va a ser diferente a un potencial, a una célula excitable, una célula de respuesta rápida. El potencial tiene una meseta en estos dos, pero en el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular es diferente, mire. Pero se estimula arriba en el nodo sinusal, hay una estimulación, luego de ahí se va al nodo auriculoventricular y pues, sucesivamente va a desencadenar las esferas de Purkinje y los músculos ventricular, ¿no? Es como un dominó, se activa y se va produciendo. Es muy importante también hacer la diferencia entre estas células de respuesta rápida con células de respuesta lenta. Por ejemplo, en acá estamos hablando de células de respuesta rápida, vamos a encontrarlo en las células que se contraen. ¿Quiénes se contraen? La aurícula y el ventrículo. Entonces vamos a encontrarlos a nivel de las aurículas y los ventrículos y el GISD, ¿no? Y en los fibras de Purkinje, ¿no? Que vamos a estar en los ventrículos. Entonces, estas son las células de respuesta rápida y su potencial de acción es la típica ejemplo de un potencial de acción con una fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. ¿Listo? En cuanto a las células de respuesta lenta, estamos hablando del nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, en las cuales se llaman células P o de marcapasos, localizado a nivel de los nodos sinusal y auriculoventriculares.
El nivel de potencial transmembrana, mira, este va a empezar en menos 90 grados, va a empezar en menos 90 grados, va a ingresar rápido, sodio rápido, y va a llegar a su potencial de umbral, que es de menos 70, y se va a despolarizar toda la célula en ese momento. Se despolariza y van a llegar más o menos hasta una fase de más 10, más 20, de 0 más 20 grados, ¿no? En caso de esto, lo que no va a haber, no es, ¿no? Su potencial de membrana es menos negativo, ¿no? Nivel de transmembrana diastólico tenemos en este caso de menos 70, ¿no? Y luego posteriormente se va a un nivel de transmembrana de umbral que es de menos 50. Entonces, de menos 70 a menos 55, y luego se comienza la fase 0 de ascenso lento. En este caso tenemos una fase rápida de fase 0, ¿no? Una fase 0 de ascenso rápido, que es la despolarización. Y en este caso, en la fase de las reglas de respuesta lenta, tenemos el ascenso lento, miren, ¿no? Tenemos la fase 0 y la fase 3. En este caso tenemos fase 4. De acá pueden salir preguntas de examen. ¿Han salido? Sí, han salido bastantes preguntas. La velocidad de conducción es más rápida, miren, ¿no? De 0,5 hasta 5 metros por segundo en unas células de respuesta rápida, auricular o ventricular, o fibras de Purkinje, ¿no? En estas más lenta van la respuesta, ¿no? De 0,01 a 0,1, ¿no? Este es el libro de Pérez Castellano, ¿no? Aparte de esto, el de Valles, Pérez Castellano. En este caso también, mira, hay algo muy llamativo, ¿no? En este caso tenemos la presencia de los canales rápidos de sodio. Y acá tenemos la ausencia de los canales rápidos de sodio. La respuesta lenta, no sinusal auriculoventricular, ausencia de los canales rápidos de sodio. ¿Listo? Uno va a llegar hasta de 0 a más 90, hasta más 20 grados, cuando sea despolarizado después del potencial umbral, y el otro de 0 a más 10, ¿no? Es así que nosotros vamos a producir nuevamente, esto es la ingresa, este es el intracelular y el extracelular, y se va a producir, ¿no? Las células de respuesta rápida, disculpen. Bueno, este es el potencial de acción, como estamos viendo, el potencial de acción de las células de respuesta rápida, hemos visto, y este es el fenómeno que sucede, ¿no? Estamos en la fase de reposo, por ejemplo. Esta es la fase de reposo, donde todo ha regresado a su sitio, y acá es donde nos encontramos nuevamente en células de respuesta rápida. Entonces va a haber un momento donde el potencial de acción, no hay potencial de acción, tenemos la línea recta en este caso, y hay un momento donde se estimula nuevamente el factor estimulante, no hay una célula excitable, estimulación, y se comienza a ingresar ¿no? El sodio por los canales rápidos del extracelular al intracelular, y acá se comienza a convertir en positivo, ¿no? Se comienza a convertir en positivo, y esto comienza a estimular todo en la fase 0, ¿no? Por el periodo de umbral, llegando más o menos hasta más 20 grados, hasta más 20, ¿no? Positivo. Luego desde ahí ya comenzamos la fase de la repolarización, la fase 2 de meseta, la fase, ¿no? 3 de salida, y en acá es donde sale bastante potasio, acá entra más calcio, fase a la bomba sodio-potasio, ¿no? Y acá regresa todo a su lugar por gasto de energía. Hay un electrocardiograma miren, ¿no? En cuanto a la fase de despolarización, coincide con la onda R, ¿no? Con del QRS, el complejo QRS, la onda R es la que presenta acá, ¿no?
y dependiendo si es positivo, si es negativo, dependiendo en qué célula nos encontremos, si es en toda la célula cardíaca vamos a tener, en toda la célula cardíaca vamos a tener lo positivo y negativo en una sola célula cardíaca. Esto es lo mismo. Esto es muy importante, ¿para qué? Para ver que nosotros cuando hagamos antiarrítmicos vamos a ver a nivel de qué células, ¿no? Si tú quieres bloquear un canal de sodio, vas a tener que usar a nivel de la fase 0 y la fase 2, ¿no? Si vas a usar un bloqueador de canal de calcio vas a trabajar a nivel de la fase 2. Un bloqueador de canal de potasio, vas a trabajar a nivel de la fase 3 y 4, ¿no? 3 más de todas las fases, ¿no? Entonces, dependiendo de esto también, si se dan cuenta, los antiarrítmicos se deben dar clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Entonces, según el tipo de bloqueador que podemos usar, en qué fase de la meseta. Es así que nosotros nuevamente regresamos al marcador, al marcapaso, que es el nodo sinusal, se llega a la aurícula y en la aurícula comienzan a contraerse las fases de meseta, ¿no? La fase potencial con gasto de energía, llega al nodo auriculoventricular y nuevamente se presenta acá, luego llegan las fibras de Purkinje, ¿no? Las de His, las fibras de Purkinje y se va presentando la meseta. Y hemos visto que en acá tenemos una fase potencial en reposo, ¿no? Cuando la célula ya está en reposo, antes que nuevamente sea estimulada. Y en acá lo que nos muestra en este potencial específicamente, y coincide, miren, coincide con el ápice de la onda T y la rama descendente, ¿no? Que se llama este periodo refractario relativo, ¿no? Periodo refractario relativo, que es una fase vulnerable a un estímulo supraumbral. Es así que en acá esta fase puede ser respondida por un fenómeno supraumbral, una fase supraumbral que puede producir unos fenómenos por ejemplo, esta onda se llama R. Si esta onda R se estimula y cae en esta fase, ¿no? Que se llama periodo refractario relativo, puede producir nuestro fenómeno de R sobre T, se llama, o R en T. Fenómeno R sobre T o fenómeno R en T, y puede desencadenarnos una arritmia, ¿no? Puede desencadenarnos una arritmia. Las arritmias, las tosada de points. Entonces, que el tratamiento es por alteración a nivel de magnesio, ¿no? Despolarización celular miocárdica. Hemos visto las despolarizaciones, ¿no? Acá vamos a tratar de diferenciar. La despolarización se origina tanto en la célula miocárdica, ¿no? Así como en el corazón total, ¿no? Como en el corazón. O sea, puede ser una célula miocárdica y todo el corazón. Un dipolo se despolariza característicamente cuando se despolariza un dipolo van a ser similares más o menos cuando ocurre más o menos esto en un corazón humano. Pero si se altera más o menos, si vamos a hablar ya también sobre solo una célula, va a empezar en el mismo sitio y va a terminar en el mismo sitio. ¿Listo? Es así que la despolarización celular, solamente celular, inicia, miren este lado, y se llama dipolo porque empieza con negativo y positivo, ¿no? Va a depender del electrodo, dónde está el electrodo que lo está explorando para que pueda dibujar el electrocardiograma. Entonces, acá se está yendo, miren la flecha, se está alejando de este electrodo explorador, está estimulando acá, ya comienza a despolarizarse, ¿no? Ya comienza, todo era negativo, ya ingresó los canales rápidos de sodio, ¿no? Y comienza a hacer la despolarización hasta el periodo umbral y se despolariza todo. Si se aleja, hace la onda negativa, que puede ser el Q, ¿no? Y si se acerca, está empezando la onda R. Está empezando recién. Y a medida que se va empezando, la onda R se va a hacer más pronunciada. A medida que se va alejando de la onda Q se va a hacer más profunda también, ¿no? Y va a ser todo esto, va a comenzar a hacer la teoría, y en acá va a comenzar a salir ya potasio de la célula, ¿no? Y esto estamos hablando de la célula, y acá llegamos al periodo de reposo. Entonces se ha convertido todo positivo y negativo al extracelular. Si se ha ido para allá, entonces la célula, esta probablemente sea una derivada a nivel de la B1 y esto a nivel de B6, ¿no? La onda R en B6 y B1 QS impresionaría. Luego la repolarización celular se va a iniciar en el mismo lado, miren, en el mismo lado empieza la repolarización. El sentido del vectoria también es del dipolo, es de negativo a positivo,
¿no? El otro, la despolarización era de izquierda, si estaríamos viendo era de izquierda a derecha, la repolarización va a ser de derecha a izquierda, pero va a empezar en el mismo lado donde ha empezado la despolarización, va a empezar la repolarización y se va a convertir nuevamente a teoría del polo. En este caso va a depender de los electrodos que lo vamos a nuevamente explorar. Si estamos en B6 va a ser P negativas o T positivas dependiendo. ¿Listo? Entonces la despolarización, ¿no? Que va de negativo a positivo y de negativo de derecha a izquierda a nivel celular con una T negativa. ¿Listo? Esta es una despolarización a nivel del septum interventricular, cómo se está despolarizando, la ley de todo o nada, ¿no? Igual vemos acá cómo empieza a despolarizarse, ¿no? Y hay zonas polarizadas todavía en las puntas de las ramas, zonas despolarizadas, y acá todo ya se despolarizó el corazón, ¿no? Ya se despolarizó. Entonces, va a depender de qué electrodo vamos a evaluar. Por ejemplo, en este lado, nuevamente, si estamos en ABL, ABL se está alejando en la despolarización del septum, que es el inicio de izquierda a derecha, entonces se aleja negativo a ABL. Si se acerca a ABF, ABF será positivo. ¿Listo? Poco a poco se está despolarizando todo, hace la ley de todo nada, después de un periodo postumbral, ¿no? Y similarmente, ¿no? Vemos que el septum, nuevamente, el ventrículo izquierdo, todo el ventrículo, y luego vamos a ver que las bases, ¿no? Las bases del corazón se van a despolarizar. Y acá lo que vamos a ver, habíamos comentado en un inicio, ¿no? Dependiendo, este va a ser el electrodo de septum, vamos a ver, septum, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, despolarización del septum, despolarización del septum. Se acerca a B1, muy bien, acá vemos la onda RS, onda R pequeña, ¿no? Embrionaria, pequeña. ¿Listo? Luego se despolariza el ventrículo izquierdo, también la base de los ventrículos, pero como es pequeño en los vectores, el dominante es la masa del ventrículo izquierdo, y por eso se impresiona la onda S. Y así sucesivamente. El eje del corazón, como hemos quedado, va a quedar efectivamente a nivel de B5, ¿no? No puede ser el eje del corazón, pues casi a B6. Por eso la onda aquí en la onda S, o perdón, R, va a ser más pronunciada en este lado, ¿no? Porque coincide con el vector del corazón, con el vector del corazón. Otro que vamos a ver, también les había comentado para que ustedes puedan detectar algunas malformaciones, algunas alteraciones estructurales en aquellos pacientes que son hipertensos o aquellos que tengan miocardiopatías hipertróficas, es la onda Q en B5, B6. Si esta onda Q en B5, B6 son más pronunciadas, son más patológicas, porque puede haber ondas embrionarias pequeñas, porque es normal que el vector se aleje y por eso se vuelva negativo estas ondas. Pero si es más profunda y dura más, ¿es por qué? Porque hay una hipertrofia septal. Entonces, en B5, B6 va a haber una onda R, ¿no? Y lo normal, si se dan cuenta, lo normal es de que progrese la onda R en un corazón normal. Lo normal es que progrese la onda R. Si se dan cuenta, la interfase en B3, B4, mira, en B2 todavía es pequeño la onda R, pero la onda S es más grande. La onda R ya está isodifásica en B3, está isodifásica en B3, y en B4 ya ganó la onda R, ¿no? Ya está grande, entonces eso se llama interfase. Interfase, entonces, pueden haber interfaces precoces, pueden haber interfaces tardías. Las tardías son las que más están relacionadas a algunas coronariopatías, algunas alteraciones coronarias, que el paciente puede ser algo coronario, que no esté perfundiendo bien estas lados. Entonces, ¿por qué no perfundiría bien el ventrículo izquierdo, la pared libre ventrículo? Porque no está llegando, pues, por alguna coronaria que pueda estar lesionada. ¿Listo? Eso es lo que debemos saber. Entonces, había algunas veces preguntas donde decía, doctor, ¿y cómo yo puedo reconocer mi dextrocardia? Efectivamente, la dextrocardia puede suceder así, ¿no? Contrario. Este sería el B1, acá lo traes todo esto, y lo contrario, ¿no? Entonces va a comenzar con una onda Q, ¿no? Va a comenzar con una onda Q o una onda R grande, ¿no? Pronunciada más que la onda, y va a comenzar a descender la onda R, ¿no? O sea, todo eso sería la inversa, ¿no? Este para acá, en vez de B2, B3, todo se invertiría en dextrocardia, y eso nos hace pensar en una dextrocardia.
¿Listo? Buscar choque de punta al examen, ¿no? Una radiografía de tórax, van a ver que sí, no se van a equivocar. Y esto es el fenómeno, ¿no? De despolarización o represión a nivel ventricular, ¿no? El otro era celular, y hemos visto que los dos, en este caso, van a ir del mismo sentido, el vector de despolarización o repolarización, y al último, el fenómeno de la onda T van a ser positivas en un fenómeno. Entonces, en cuanto a la nomenclatura, los que ya, eso es a modo de repaso, tenemos que hacerlo. Entonces, lo que tenemos que hacer, que a veces hay algunas preguntas o les han hecho, ¿no? ¿Qué es una onda Q? ¿Qué es una onda R? ¿Qué es una onda S? ¿Qué es un QS? ¿Qué es una RS? RS, R'. Entonces, como concepto, ustedes tienen que saber que la onda Q es una onda, ¿no? Negativa, una onda Q, o se llama también primera onda Q, primera onda con negativa, con deflexión negativa, puedes decirlo, una primera onda con deflexión negativa, ¿no? Antes de la onda R. ¿Cómo se llama eso? Onda Q, concepto de la onda Q. Ahora, si nos vamos a la onda R, podemos decir que es la primera onda positiva con deflexión positiva después de una onda Q, onda R. ¿Qué es una onda S? La onda S es la primera onda negativa después de la onda R, ¿no? Después de la onda R. Igual tenemos las ondas T, ¿no? Que nos indican la despolarización, la onda T que nos indica la despolarización del ventrículo, la onda U que nos habla sobre la repolarización de fibras de Purkinje. Esto es importante, la QS también, que a veces se puede presentar en B1, en los bloqueos de rama izquierda. QS, mira, no tiene, solamente es una onda negativa, es un agujero, impresiona, como una onda V, solamente una onda V, se llama QS. Si hubiera acá una pequeña onda pequeñísima de 1 milímetro, se llamaría onda RS. Onda RS ya no sería QS. Si estos se repiten en caras, eso nos habla también sobre necrosis. Necrosis es equivalente a una onda Q patológica. La QS es necrosis, necrosis, ¿ya? Cuidado, esto es en encanto para que puedan leer ustedes un electrocardiograma. Ahora acá la descripción, ¿no? En cuanto a la configuración de este complejo, podemos ver la onda R es pequeña, casi de 5 milímetros, y la onda S es más o menos 8 milímetros. Por eso la onda R asume la forma de una R minúscula, y entonces la onda S mayúscula. Describa el electrocardiograma. Onda R minúscula, S mayúscula, ¿no? R minúscula, S mayúscula. Y esta es la imagen de las orejas de conejo, ¿no? Para que se van más para un criterio de los bloqueos de rama derecha, y es una forma de describir, ¿no? Acá ¿cómo lo podríamos describir, no? Acá los dos lo ha puesto como R mayúscula en la literatura, pero acá nosotros lo podemos poner como una R minúscula, porque no es el mismo tamaño. R minúscula, S mayúscula o grande, una onda S, y la R prima mayúscula, ¿no? Pero igual, ¿no? R, S, R prima, que nos va a ir dentro en B1, B2, que puede ser criterios de bloqueo de rama derecha, como. ¿Qué más? En acá lo que tenemos que recordar es de que ¿qué es un segmento? Que es una onda R. Mire, el segmento P, ¿no? PR. Segmento PR es de la final de la onda P hasta el inicio del complejo Q, ¿no? Antes de la onda Q, entonces se llama segmento PR. Y la onda P es toda la onda. Y lo que preguntan generalmente es ¿qué es el intervalo PR? Es la unión de una onda más un segmento, ¿no? Una onda más un segmento. ¿Qué es el intervalo QT? ¿Qué es el intervalo QT? Mira, intervalo QT desde el inicio de la despolarización, ¿no? Hasta el final de la repolarización. Inicio de la repolarización y al final de la repolarización. ¿Por qué también otro concepto que les toman al intervalo PR? ¿Qué es el intervalo PR? Nos habla sobre el fenómeno de conducción antes del inicio de la contracción, ¿no? Desde el inicio del nodo sinusal, va hasta el nodo sinusal, van todos los haces, ¿no? Se contrae la aurícula derecha, aurícula izquierda, vamos a ver en la próxima clase, muy importante que tienen que reconocer eso, y luego el fenómeno de conducción auriculoventricular, pasa el nodo auriculoventricular y comienza a despolarizarse el ventrículo, el septum interventricular, ¿no? Que es la onda Q.
entonces comienza a despolarizar el septum, entonces ya podemos hablar sobre qué es la indemnidad la conducción auriculoventricular. Si está indemne o no está indemne la conducción auriculoventricular. Entonces, muy importante saber, importantísimo el intervalo PR conocer, importantísimo el intervalo QT, ¿no? Y así sucesivamente. Vemos la onda U, a veces muy poco probable, a veces no es muy poco frecuente que se presente, pero si se presenta hay que pensarlo, ¿no? Si se presenta, hay que pensarlo en esta onda U también. ¿Listo? Estas son las nomenclaturas en las cuales ustedes cuando vean un electrocardiograma, cuando hagan el ABCD de la lectura, ver una onda R mellada, ver una Q mellada, una R, pues, ¿no? R sola, mira, R. Mellada, mira, puede ser la mellada en rama ascendente, en rama descendente, o si no, en una endemia. Esta, la del medio, es la más frecuente, la que se presenta en aquellos bloqueos completos de rama izquierda. Si un paciente viene con una disnea y tiene una imagen con R's melladas, onda QRS anchos, probablemente la fracción de eyección esté alterada. Pero si viene un paciente con una disnea y el QRS está de esta manera, normal, ¿no? Está angosto, ¿no? Entonces, ¿qué debemos decir? Probablemente la fracción de eyección esté conservada y que la disnea sea pulmonar o no sea cardíaca. Pero si tenemos estas alteraciones, ¿no? Que vemos la Q mellada en R, las ondas anchas, ¿no? Profundas, ¿no? Con T aplanadas, bimodales, todo eso, entonces tenemos que hacerle un ecocardiograma y probablemente esté alterada la fracción de eyección o la motilidad. Más van con cardiopatías dilatadas, hipertróficas, todo eso. En cuanto a las ondas, mira, podemos ver las ondas T, que es normalmente la onda T es una rama ascendente, lenta, caída rápida. Y hay ondas T aplanadas que pueden ser por trastornos de repolarización. No puede ser una onda T simétrica, por ejemplo, puede ser una onda P o una onda T. No puede ser tan simétrica, hemos visto, ¿no? En casos de onda T, siempre es ascenso lento, caída rápida, igual en las aurículas también es ascenso lento, con un notch tienen por ahí, y luego cae, ¿no? Entonces, si es simétrico una onda T, probablemente sea una isquemia, ¿no? Si es simétrico. Acá podemos verlas en caso, si puede ser una onda T o una onda P, podemos las P mitrales también, porque tiene ancha, crecimiento ancho, ¿no? Crecimiento en tiempo. Por eso vienen las P mitrales, más de 0,12 segundos. Las negativas, mira, ¿no? Una manifestación negativa pueden ser isquemias, ¿no? Acá en caso de la onda P, las isobifásicas, ¿no? Las isobifásicas, si es más negativo, es crecimiento auricular izquierdo, ¿no? Si es más positivo, crecimiento auricular derecho, ¿no? En este caso, no debería ser de esta manera, pero a veces puede presentarse de estas maneras, ¿no? Pero las isobifásicas son positiva, uno del mismo, simétricos pueden ser. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos frente a un electrocardiograma normal, lo que tenemos que hacer es primero, nuestro electrocardiograma estará bien tomado. Hemos visto que antes que impriman es primero poner bien las precordiales, B1, B2, que deben comenzar en el cuarto espacio intercostal, es 1, ¿no? Que los colores de las derivadas de miembros debería ser, ¿no? Rojo en el derecho y amarillo en el izquierdo. En el pie derecho debe estar negro y en el verde debe estar el pie izquierdo, ¿no? Entonces, con eso, viendo la velocidad, nosotros decimos, está bien tomado mi electrocardiograma, porque a veces sucede, ¿no? En algunas veces que está mal tomado y te dicen, ya léeme, hazme mi evaluación cardiológica. Si tú quieres, lo puedes diferir, porque es un electrocardiograma mal tomado. Pero ya sabes que electrodos están cambiados, tú dices, electrodos cambiados, entonces interpreto con ese electrodo cambiado. Sí me parece que está normal, el QRS es angosto, no hay QRS ancho, probablemente si tú le pones el electrodo cambiado, repitan, pero le vamos a dar pases, le vas a dar tu opinión. Entonces es muy importante eso de la forma de un electrocardiograma. Si hay complejos de bajo voltaje hay que ver, o si hay criterios de hipertrofia ventriculares, también hay que ver los criterios, ¿no? Entonces, luego, ¿qué más? Luego que ya hemos visto que nuestro electrocardiograma está bien tomado, lo que vamos a hacer es, vamos a evaluar los criterios del ritmo, ¿no? Ritmo, ¿cómo está? ¿Está en sinusal o no está en sinusal?
Luego vemos la frecuencia cardíaca, el eje del corazón, el intervalo PR y los complejos QRS, el intervalo QT, corregido generalmente, y la morfología de cada onda, el segmento onda, ¿no? Si vamos a ir a un ritmo y no es un ritmo sinusal que hemos visto, que vamos a ver los criterios de ritmo sinusal, si no está dentro del ritmo es una ectopía y también se denomina que es una arritmia cardíaca. Dentro de las arritmias cardíacas más frecuentes, si no está en sinusal, debe estar en fibrilación auricular. Listo, eso es uno de los criterios. Listo, ¿qué más? La frecuencia cardíaca, ¿no? Ver en ritmo sinusal y en ritmo ectópico, en fibrilación auricular. Vemos, tenemos que hallar. Listo, seguimos, segundo paso, hallar el eje. Si el eje está entre menos 30 a más 110 o más 90, dependiendo, nosotros sugeríamos que deberían considerarlo un eje normal de menos 30 hasta más 110, porque si el eje está de menos 30 a menos 45, más negativo, nos hace pensar que debemos buscar los semibloqueos del fascículo anterior. Recuerden que había una rama de la rama izquierda que se divide en tres ramas terminales. Entonces se puede bloquear un fascículo anterior. Pero si el eje del corazón está en más positivo y más 120, más de más 110, entonces buscamos los bloqueos de fascículo posterior también. El otro es fascículo anterior y el otro fascículo posterior. Luego, ¿qué más? El intervalo PR ya saben, ya de cansancio ya lo saben, que cuando el intervalo PR es más de 0,20, tienen que pensar en bloqueos, ¿no? Bloqueo de primer grado, puede haber un bloqueo de segundo grado, MOVIS tipo 1, porque el MOVIS tipo 2 no hace PR prolongado, el MOVIS tipo 2 sí, el otro que puede haber los bloqueos de alto grado, o las disociaciones auriculoventriculares en bloqueos de PR. ¿Listo? Y si es PR corto, ya también menos de 12 milisegundos, 0.8, 0.10, entonces vamos a hablar sobre los síndromes de preexcitación, ¿no? Dentro de los criterios tenemos el Longano-Levin, que no tiene onda delta, tenemos el Wolff-Parkinson-White, que tiene onda delta, QRS ancho, PR corto, 3 criterios, y los síndromes de atriales bajos, que tienen la onda P negativa en cara inferior, pero PR corto, que no son nada patológico, pero sí hay, ¿no? En cuanto a los complejos QRS, vamos a ver, el complejo QRS normal debe ser menos de 0,12 segundos o menos de 120 milisegundos. Si es de 120 milisegundos para arriba, entonces, ¿qué nos hace pensar? Pues que hemos visto las R melladas, ¿no? Algo está pasando en ese corazón. Pues si QRS ancho, ¿en qué debo pensar? En bloqueos de rama derecha, bloqueos de rama izquierda, ¿no? Completos, ¿ah? Porque puede haber bloqueos de rama derecha e izquierda incompletos. ¿Cuándo se dice que es completo? Cuando el QRS es mayor de 120 milisegundos. ¿Y cuando es incompleta? Cuando tiene el ancho normal. ¿Listo? Entonces, los complejos QRS ancho ya te hace pensar, busca bloqueo de rama, busca, te dice el EKG, ya te sopla, ¿no? Entonces, si no sabes lo que estás buscando, no vas a saber interpretar lo que está en tus ojos. El intervalo QT, corto, largo, es muy importante en caso de varones y mujeres, el QT corregido. Por ejemplo, muy importante ahora en la pandemia del COVID, aquellos pacientes que tenían QT largo, ¿no? En caso de mujer mayor igual a mayor sería de mayor de 460 milisegundos o de 0.46 segundos. Eso, en mujeres mayor igual. Y en varones de 0.44 o 440. Desde mayor de eso ya estamos hablando en varón y en mujer y varones, estamos hablando que hay QT largo. Entonces, en esos pacientes cuando hayan QT prolongado, no podíamos usar, ¿no? En estos pacientes en un inicio en la pandemia teníamos que usar macrólidos, ¿no? Dentro de esto la citromicina, porque la citromicina prolonga el QT, ¿no? Y a veces no podíamos dar algunos antiarrítmicos porque el COVID produce una inflamación sistémica, aparte de la inflamación sistémica, produce daño miocárdico, una pericarditis, ¿no? Y esa pericarditis puede debutar con bradicardia o taquiarritmias. Dentro de las taquiarritmias más frecuentes, la fibrilación auricular. Dentro de otras hay las taquicardias supraventriculares, hay bloqueos auriculoventriculares y todo. Entonces, en las taquicardias supraventriculares, a veces quedamos de golpe, damos amiodarona. Pero como ya tiene QT prolongado, porque ya empezó, era mujer y ya tenía un QT de 0.48,
más de 0,46, y le habías dado acitromicina todavía, ya lo prolongó un poco más, y hace la taquiarritmia, y tiene el QT prolongado, el paciente le das amiodarona y el paciente empeora, hace una taquicardia supraventricular incontrolable. Entonces hay que ver, ¿es importante conocer? Sí, es importante conocerlo. ¿Listo? ¿Qué más? En cuanto a los QT prolongados, también congénitos de etiologías congénitas por alteraciones en canalopatías de sodio, potasio. En este caso hay pacientes que nacen ya con canalopatías. Uno de los pacientes en los cuales ¿no? Viene la esposa y el esposo dice, no, mi esposo es un cobarde, por cada vez que yo le hago renegar, se hace y se desmaya, ¿no? Se hace y se desmaya. Entonces a este paciente que cuando discute o hace un estado de estrés y se desmaya, tómenle un electrocardiograma, mídenle el QT, ¿no? Mídenle el QT, vamos a ver posteriormente cómo es, ¿no? Si es varoncito debe ser menor o igual a 0,44, menor de 0,44. Si es más de eso puede ser un prolongado y esos QT prolongados pueden producir muerte súbita, pérdida de conciencia, ¿no? Puede ser. ¿Ya? Y hay varios tipos, hay como 10 tipos de QT prolongado, dentro de esos hay 3 importantes. Entonces es muy importante conocer esto, ¿no? Hay algunos pacientes también en cuanto a QT que pueden debutar con algunas alteraciones cerebrales, con hemorragias epidurales, subdurales, que pueden prolongar el QT, que te pueden fajar la frecuencia cardíaca, hay alteraciones, ¿no? Accidentes cerebrovasculares. Entonces tú evalúas, tú dices que tiene el paciente, sí está viendo con trastorno sensorio, tiene un QT ancho, un QT prolongado, un QRS ancho. Entonces tú dices, esto es un electrocardiograma compatible con un accidente cerebrovascular. Entonces hay que sacarle una tomografía, ¿no? Y ya leyendo un electrocardiograma tú puedes ver si está con trastorno sensorio, lees el electrocardiograma, ves cambios dinámicos en el electrocardiograma y tú dices, este paciente tiene una hemorragia cerebral. Entonces eso también nos ayuda. Posteriormente vamos a las morfologías de la onda P, QRS, punto J, ¿no? La onda P, vamos a saber que primero se despolariza la onda a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda por sus haces, luego vamos a los complejos QRS, cuando se dice que una Q es patológica, cuando no, cuando la onda R es cambio de polaridades, que es la onda S cuando es profunda, hablamos del punto J, que es el inicio, el fin de la despolarización y repolarización, no es adimensional, y después del punto J medimos 0,08 segundos y desde ahí medimos recién el segmento ST. Si está supradesnivelado o infradesnivelado, hablamos sobre lesiones epicárdicas o endocárdicas, ¿no? Y luego vamos a hablar a la onda T. Cuando evaluamos la onda T tenemos que ver las características de la onda T. La onda T, ascenso lento y caída rápida. Ascenso lento, caída rápida. Si es una onda T simétrica, esa onda T simétrica nos está hablando sobre que él probablemente es una isquemia. Dentro de las ondas T simétricas podemos hablar de una isquemia. Isquemia, si está hacia arriba, la T de contrario, entonces es una isquemia subendocárdica, ¿no? Lo contrario. Si es hacia abajo, estamos hablando de una isquemia subepicárdica. Ahora, el otro diagnóstico diferencial son las hipercalemias, ¿no? Hipercalemia, si es T hiperaguda, ¿no? En tienda de campaña, si es aplanada o negativa, hipocalemia. ¿Listo? Y los otros, si el paciente le encontramos un soplito, ¿no? Generalmente diastólico, que va a producir sobrecarga diastólica, vamos a hablar sobre los criterios de sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo. Cuando hay sobrecarga andos del volumen, también vamos a encontrar T simétricas. ¿Listo? ¿Es importante conocer las ondas PQR secundarias? Sí, es importante conocer, si se dan cuenta. Vemos el contorno, la duración, cuánto es amplitud, positiva, negativa. Por ejemplo, las ondas T es casi normal, vamos a ver que es casi normal encontrarlo negativa. En caso de mujeres, es casi normal encontrarlo en B1, B2. Y a veces en B3. En pacientes mujeres embarazadas, es casi no encontrar lo normal, la onda T negativa en B1, B2, B3. En pacientes pediátricos es casi normal encontrar la onda T en B1, B2, B3 negativos, ¿no? Y es casi normal, entonces a veces tenemos interconsultas a descartar una cardiopatía isquémica cuando no sabemos de que la onda T es negativa en pacientes pediátricos o algunas embarazadas. Entonces es muy importante saber en dónde va a ser la presencia de una onda Q. Por ejemplo, la onda Q es normal encontrarlo ¿en dónde? En D3, en dedo 3. Es normal encontrar una onda Q patológica.
Y a veces puedes encontrarlo en ABF también. Entonces, si tú lo encuentras en 3 y ABF, tú dices, ¿no? En 3 sí debe ser patológica porque es normal encontrar una onda Q patológica en D3. En ABF puede existir una onda Q, pero no debe ser patológica. Entonces, ¿cuándo se dice que una onda Q es patológica? Cuando es más o menos mayor o igual al 25% de la onda R que le va sigue, ¿no? O si no, la duración va a ser mayor o igual a un cuadradito, 0.04 segundos. Entonces, son criterios, ¿no? Debe seguir en caras contiguas. Entonces, eso, ¿no? A veces hay la onda Q patológica en 3, en 2 parece, me hace dudar, pero en 2 no hay. Entonces, no, pues, ¿no? Estamos dentro de los criterios. Entonces, esos son los puntos donde las morfologías, dónde se debe presentar, dónde deben ser positivas, dónde deben ser negativas, ¿no? Y evaluar los electrocardiogramas. Un electrocardiograma, cuando se enfrenten ya, cuando ya le han tomado el electrocardiograma, ya como repaso, tienen que comenzar a evaluar, como saben, todas esas características. Primero que este es un electrocardiograma, ¿no? Y cada cuadradito pequeño, en tiempo mide 0.4 segundos, ¿no? Y si lo medimos para arriba, 1 milímetro, o también equivale a 0,1 milivoltio. ¿Listo? 1 milímetro, esto es un cuadrado perfecto. Un cuadrado, ¿qué es? Cuando tienen los lados iguales, ¿no? Entonces, esto en milímetros va a ser 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro. ¿Cómo es? ¿Cuánto se llama el área de un cuadrado? Lado al cuadrado. O sea, 1 milímetro al cuadrado sigue siendo 1 milímetro. Entonces, luego estos 5 cuadraditos hacen 0.20 segundos, ¿no? ¿Qué más? ¿Para qué nos sirven cuantificar? Para ver que las ondas P, ¿no? La onda P normalmente debe ser 2 cuadraditos y medio o 2, ¿no? Hasta 0.2, ¿no? 2.5 milivoltios, ¿no? Lo normal es en tiempo de duración menos de 0.2 segundos, mayor a 0.2 segundos, y estamos hablando de crecimientos auricular izquierdo, ¿no? De 0.25 o 2 cuadraditos y medio, no 3, porque ya estaríamos hablando de la P pulmonare, ¿no? Entonces es muy importante conocer las características de este cuadradito, ¿no? Y el otro que tienen que evaluar es ustedes, es el estándar, ¿no? Es el estándar, siempre, ¿no? Antes de que, por ejemplo, si ustedes se ven a un electrocardiograma, lo imprimen, y ven que los complejos son muy pequeños, un bajo voltaje. Y tú dices, qué raro, qué feo esto, ¿no? Y entonces, no, mejor que lo lea el cardiólogo, ¿no? Pues primero ve si todavía está bien tomado. De repente lo ha tomado a 5 milímetros por milivoltio o a 2.5 milímetros por milivoltio, entonces los complejos van a ser de bajo voltaje. Ya, generalmente el que se altera más es ¿no? Es el voltaje. La velocidad siempre se mantiene, pero siempre hay que buscar el voltaje. Entonces, muy importante de esto, ¿no? Pregunta examen. ¿Cuál es el estándar de un electrocardiograma que se le debe tomar en un electrocardiograma? 25 milímetros por segundo y a 10 milímetros por milivoltio. Entonces, una vez que tú has hecho esto, probablemente ya tú dices, ¿no? Si son complejos de bajo voltaje, ahí tú puedes poner con todo tu derecho lo que has estudiado, lo que has aprendido, complejos de bajo voltaje. ¿Y cuándo se dice complejos de bajo voltaje? Acá vemos un cuadrado y ese complejo debe ser menor de 5 milímetros, ¿no? Menos de 5 milímetros. El QRS debe estar entre menos de 5 milímetros. ¿Listo? El otro es, ya también hay criterios de hipertrofia ventricular bien anchos, largos, wow. No alcanza la hoja del electrocardiograma, se corta la punta, el ápice de las ondas. Entonces, ¿a cuánto? Depende, lo ha puesto a 20 milímetros. Hay que ver, muy importantes. Entonces, lo calibras y nuevamente vuelves a tomar y haces eso. Pero cuando hacemos eso normalmente, a veces hay algunos electrocardiogramas que son automáticos y se hace automático y se baja el voltaje, dependiendo, ¿no? Si lee que el paciente lo tiene como una hipertrofia, el paciente el electrocardiograma automáticamente lo va a bajar el voltaje. Pero si ve que el electrocardiograma tiene complejos de bajo voltaje, automáticamente lo va a doblar el voltaje. Entonces, eso depende de ustedes. ¿Listo? ¿Qué más? Esto es muy importante, saber y reconocer. Si ves a un paciente con criterios de hipertrofia, de reojo mira si está bien tomado, para que no cometas el error, ¿no? Sí, hipertrofia ventricular izquierda. No, listo. ¿Listo? Entonces aquí vemos los criterios de ritmo sinusal. Hay algunas cosas que debemos saber en criterios de ritmo sinusal, ¿no?
que siempre debe haber una onda P positiva. ¿En qué derivaciones? 1, 2 a B, B2 a B6, pero sí o sí en B2, ¿no? Y debe ser, esa onda P debe ser negativa en ABR. Es un criterio, ¿no? Que sea negativa también en ABR es un criterio. Algunos lo consideran así, esto como 2 criterios, o si no, también como un criterio. Entonces ya subiría a 8 criterios, si se dan cuenta. En derivaciones 3, mira, en 3 y B1 la onda P puede ser positiva o negativa. Ustedes sabían que la isodifásica en B1 se puede dar, ¿no? Positiva y negativa, pero nunca a lo contrario, negativa, ¿no? Y positiva. Eso quiere decir, si está negativa, probablemente lo han puesto en el segundo espacio, segundo espacio, tercer espacio intercostal, la precordial. Entonces, pero eso está mal, pues, ¿no? No puedes cometer el error de leerlo y tú dices, ¿no? Pero si tú te has dado cuenta, le pones electrodos B1, precordial B1 en tercero o segundo espacio intercostal, por eso la negativo en B1, ¿no? Comienza con onda negativa y P. Entonces, pero sí lo normal es que exista en positivo primero la onda P positiva de la aurícula derecha y negativa de la aurícula izquierda. ¿Qué más deberían saber de este punto 2? Es de que esa onda positiva o negativa también debería estar presente en derivada 3. Y a veces hay algunos que presentan ABL, pero en derivada 3, si tú lo presentas y tú dices, ¿por qué hizo bifacia en derivada 3? Debe estar alterado. No, según lo que he leído, ¿qué dice Bayes? Esa no es una de las Biblias de electrocardiografía básica. Entonces te dice que sí podría haber. Entonces está dentro de lo normal, ¿no? Hizo bifásica. ¿Listo? ¿Qué más? La onda P va seguida por un complejo QRS, es muy fácil. Un intervalo PR fijo, constante, 0,20, 0,20, 0,20, 0,20, 0,20 y 0,20, ¿no? Si ya ese PR va a 0,20, 0,20, 0,21, 0,22, 0,23, ya pues estamos hablando de un MOVIS tipo 1, ya, ¿no? Ya estamos de un bloqueo, ya no sería criterios, pues, ¿no? ¿Qué más? El intervalo R constante, puede haber una variación, hemos visto, este RR constante es del complejo QRS con el otro complejo QRS, ¿no? Este complejo debe ser constante. Tú agarras un papelito y lo marcas. Marcas aquí, marcas allá, y luego lo vuelves a marcar y saltas y comparas, y debe ser constante. ¿Y puede haber alguna variación? Sí, puede haber alguna variación. En caso de algunos pacientes vagotónicos, aquellos pacientes, ¿no?, que son sobre estimulación vagal, aquellos pacientes jóvenes, pediátricos, que pueden ser una variación en cuanto a la frecuencia respiratoria. El RR va a variar y se llama arritmia respiratoria, como hemos visto anteriormente en la clase. Entonces sí puede haber eso, pero debe ser constante. No puede variar mucho tampoco, ¿listo? No puede variar mucho. Se dice que puede variar menos de 4 cuadraditos, menos de 4 milímetros, pero si varía entre 2, 3, estamos bien todavía. La duración del PR oscila entre 0,2 y 0,20. Tú tienes que saber que el PR, el intervalo PR, que es una onda P y el segmento es PQ, entonces debe valer entre 0,2 y a 0,20. Hemos visto que si es más de 0,20 estamos hablando de bloqueos y si es menos de preexcitación. ¿Listo? La frecuencia cardíaca generalmente la mayoría de los libros lo repiten, va de 60 a 100, ¿no? Pero doctor, puede haber más de 100, sí, puede haber más de 100 y puede seguir siendo sinusal. Puede haber menos de 100 también y puede ser también siendo sinusal. Hay taquicardias sinusales y hay bradicardias sinusales. Hay bradicardias fisiológicas, los pacientes en altura, a pacientes de altura y aquellos pacientes que caminan bastante, que son deportistas competitivos, van a tener una bradicardia sinusal. Si ustedes son deportistas, quieren recomendar a algún familiar para que no sea hipertenso, se dice que la frecuencia cardíaca en reposo debe ser menos de 80 en reposo. Si es más de 80 entre 100, estamos viendo que este paciente tiene factor de riesgo de ser hipertensión arterial con el tiempo. Entonces, ¿qué le vas a recomendar? Que camine. Por eso, las guías internacionales que nos dicen, sugieren caminata de 30 minutos todos los días, ¿no? De 5 a 7 días a la semana, para que esta frecuencia cardíaca disminuya y también voy a disminuir la presión arterial, porque la presión arterial es dependiente de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco, como ustedes saben. El eje del corazón hemos visto que también es un criterio del ritmo sinusal. Vamos a ver, según las literaturas que tenemos presentes, vamos a ver que puede variar de menos 30 a más 90, de 0 a más 90, ¿no? Pero consideramos que debería ser de menos 30 a más 110, porque así
Si encontramos que el eje sea más de menos 30, o sea, menos 45, por ejemplo, o más de más 110 o más 120, esto uno de ellos nos va a decir, busca los criterios de hemibloqueo anterior izquierdo o del fascículo anterior, o busca los bloqueos del fascículo posterior o hemibloqueo posterior izquierdo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Mira, Husserl, que es también es una biblia de la cardiología electrocardiográfica o básica, lo que no está en sinusal se considera como un ritmo ectópico, que es igual más o menos a una arritmia. Lo que no está en sinusal, no hay onda P. Entonces puede ser una taquicardia supraventriculares, ¿no? Que hay a veces sin onda P con onda P. Entonces, que lo que no está en sinusal es algo ectópico y probablemente sea una arritmia. Dentro de estas, la más frecuente de las arritmias de CAE de puro peso sería la fibrilación auricular. ¿Listo? Este es un electrocardiograma normal. Vemos cómo va evolucionando en precordiales, cómo va evolucionando la onda R, aquí está onda RS, ¿no? Mira, interfaz, todo está normal, ¿no? Entero normal. Entonces, posteriormente, una vez que hemos visto los criterios de ritmo sinusal, vamos a ir a hallar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca todos ya lo saben. Estos son criterios para un ritmo sinusal que debe oscilar entre 60 y 100 según los criterios de ritmo sinusal. Se hallando un número, le pones un número de 300 entre números cuadrados, ¿no? Cuadrados grandes y nos va a hallar la frecuencia cardíaca. Y si tú quieres hallar entre 1500 más exacto, entre el número de cuadraditos pequeños que miden 1 milímetro, ¿no? Estos serían 5 cuadraditos y este sería un cuadradito, ¿no? Para hallar la frecuencia cardíaca. Fácil. Y el otro es de que nosotros tengamos que hallar la frecuencia cardíaca en pacientes cuando son de ritmo ectópico, de arritmia, de algo irregular, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es contar 6 segundos en el electrocardiograma. Y esos 6 segundos, ¿cuántos es, doctor? Es más o menos los cuadraditos grandes, 5 de esos cuadraditos hacen un segundo, ¿no? 5 de esos cuadraditos hacen un segundo. Y esos, ¿cuánto lo voy a contar? 6 veces tendrías que contar esos 5 cuadrados grandes. Entonces, 6 segundos, y esos 6 segundos, ¿no? Multiplicas por 10 y ahí te va a dar la frecuencia cardíaca en una fibrilación auricular. No se olviden, pregunta examen. En todo lado. ¿Listo? Hay otros criterios, ¿no? Cómo podemos nosotros, ¿no? Hallar la frecuencia cardíaca también, la forma más simplificadas, las que utilizamos cuando coincide el complejo QRS con la línea más oscura, ¿no? La más oscura, entonces aquí coincide, entonces lo que tenemos que hacer a este le damos, es dar un valor de 300 al siguiente, ¿no? Este sería 300, 150, 100, 75, 60. Este es entre 75 y 60 hay. ¿Cuántos números entre 65 y 60? 15. 5 entre 15 a 3. Entonces, acá hace 63, 66, no, 63, ¿no? 66, 69. Pero acá sería más o menos 67, ¿no? El otro, la regla de mnemotecnia, nuevamente, usamos la regla de mnemotecnia de 300, 150, 300, acá, ¿no? Debe coincidir con la línea más negra sobre la oscura, ¿no? El complejo QRS. Y el que le sigue va a ser, pues, va a ser 300, ¿no? Va a ser 150, ¿no? 100, 75, 60, si está más allá, 60, 50, 43, 37, 32, ¿no? Así, 33. Entonces, para poder hallar la toda modalidad es, entonces, muy importante. Entonces, cuando hay una arritmia, probablemente en ritmo irregular, lo que tenemos que hacer es contar 6 segundos, ¿no? Y como les había comentado, que cada un segundo es 5 cuadrados grandes, ¿no? Este cuadrado, a ver, vamos a empezar desde acá atrás. Este sería 1 cuadrado, 2 cuadrados, 3 cuadrados, 4, 5. Entonces, hasta aquí sería un segundo. Un segundo, ¿no? Entonces, esto lo vamos a contar 6 veces. Y el número de cuadrados probablemente van a ser el número de complejos que hay en ese cuadrado, lo multiplicamos por 10. Imaginemos que son los 6 cuadrados, ¿no? ¿No? Imaginemos que hay los 6 segundos, entonces contamos los complejos QRS en esta imagen. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 por 10, 150 la frecuencia cardíaca.
¿no? 150, y ahí estaríamos hablando que como estamos hallando esto en un ritmo irregular o una fibrilación auricular, se llama fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. Entonces tenemos que ver qué es lo que lo está descompensando este paciente, por qué la fibrilación está alta, por qué la respuesta ventricular está alta. Puede ser una neumonía, puede ser una infección urinaria, puede ser una anemia, una tirotoxicosis. Entonces tenemos que analizar, tenemos que ver. Porque lo que vamos a hacer, vamos a controlar la frecuencia. ¿Qué le damos? Sedilanid. En fibrilaciones auriculares le damos Sedilanid o lanatócido C, 0.4 miligramos endovenoso, ¿no? Le podemos dar una dosis. Luego de ahí le damos otra dosis cada 8 horas, completamos 3 dosis. Mientras eso lo vamos cargando con digoxina, beta bloqueantes, lo vamos cargando. Digoxina, beta bloqueantes cargamos y este paciente va a controlar la frecuencia, va a comenzar a bajar la frecuencia. En caso de que sea regular, en caso de que, primero terminamos todavía cuando es irregular. Si este paciente nos viene así con una frecuencia cardíaca irregular, está 150, 170, 180, y nuestro paciente le tomas la presión, está diaforético, hipotenso, está anúrico, encefalopático, está haciendo daños de órgano blanco, entonces lo que tenemos que hacer es cardioversión eléctrica sincronizada. Lo debemos descargar, debemos hacer un shock, ¿no? A nivel de pecho lo hacemos una sedación, ¿no? Sedación, midazolam, fentanil, no lo podemos poner analgesia y sedación y lo chocamos. Con 50 joules empezamos hasta 100 joules y es lo que nos puede salvar el paciente y se compensa y llega a veces a ritmo sinusal, sale a ritmo sinusal. Ahora, en caso de que este electrocardiograma más parece de una taquicardia supraventricular con RR regular, más que fibrilación auricular. Entonces se llama TPCV, taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? Vemos, ¿no? Entonces, acá, ¿cómo podemos saber esto? Vamos a ver, un momentito. Por ejemplo, podemos dividir, ¿no? A ver, acá, ¿cuántos cuadraditos se está dividiendo más o menos? 4, 5, ¿no? 5 cuadraditos, ¿no? 5, vamos a regresar. 5 cuadraditos, 1500 entre 5, ¿no? Entre 5 cuadraditos, ¿está bien? Acá tenemos 5 cuadraditos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Más o menos están en 300 la frecuencia cardíaca, si vamos a taquicardia supraventricular, ¿ya? 300, más o menos entre 150, más o menos 170 también está yendo la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando va más o menos 170, estamos hablando de una probable taquicardia supraventricular que se llama TPCV. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es hacer masaje a nivel de las carótidas, hacer las masajes, maniobras de Valsalva, hacer maniobras de Valsalva. Las maniobras de Valsalva vamos a hacer y puede salir a otro ritmo. Y si no se puede, no responde, eso le podemos dar adenosina. Adenosina 20, de 6 miligramos, empezamos, le damos 6 miligramos endovenoso en bolo, porque el tiempo de vida es muy corta, 30 segundos de la adenosina. Y si no llega hasta el nodo auriculoventricular, se va a quedar a nivel de la vena nomás, pues, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se carga más o menos la adenosina, se carga en una jeringa, le ponemos llave de triple vía y en la otra vía de la triple vía, no sé si conocen, se pone una carga de cloruro de sodio en 20 cc. Se abre la llave de la adenosina, se infunde y luego cierras esa llave y le infundes en bolo el cloruro de sodio de 20 cc. Entonces eso hace que llegue la adenosina hasta el corazón y pueda llegar al nodo ventricular y así podamos controlar nuestro. Entonces podemos repetir eso, 12, 6 miligramos, luego de esperamos otros 6 miligramos hasta 3 dosis, ¿no? Si no, ya cuando son arritmias supraventriculares con RR regular, podemos darle esta miodarona, propafenona, verapamilo, 5 miligramos, cada 5 minutos, 5 a 10 minutos, 20 miligramos de verapamilo, ¿no? O a miodarona le damos 5 miligramos en bolo por kilogramo y luego le damos 10 miligramos por kilogramo en mantenimiento, luego pasamos en infusión más o menos en
en 18 a 24 horas. Entonces es una forma de tratar, manejar las arritmias supraventriculares. ¿Listo? Si se han dado cuenta es diferente. En las fibrilaciones auriculares no usamos no usamos amiodarona, porque la amiodarona está contraindicada en una fibrilación auricular. ¿Por qué está contraindicado? Porque esto es un cardiovertor farmacológico, es como si le pondrías una cardioversión eléctrica, y como está en arritmia, puede tener ya un coágulo formado en la orejuela, lo llevas a ritmo sinusal, sale el trombo y se va hacia el cerebro, ¿no? Entonces, para hacer cardioversiones eléctricas, si el paciente no está hemodinámicamente inestable, lo que tienes que hacer es anticoagular o hacerle una ecografía transesofágica para ver si no hay ningún trombo en la aurícula, en la orejuela, en la aurícula. ¿Listo? Muy importante. Listo. Entonces, ahora ya para ver sobre el eje cardíaco, nosotros tanto el eje cardíaco vamos a ver, el eje cardíaco puede ser lo normal, como hemos visto, ¿no? ¿Qué nos dice Mia Goldberg, que es otro libro de cardiología importante? Nos dice menos 30 hasta más 100, ¿no es cierto? Listo, si pasa de menos 30, eje a la izquierda, si pasa más de la derecha, eje a la derecha, o si no, el eje extremo, ¿no? Eje extremo, entonces. Para eso ustedes tienen que saber el sistema extracial de Baylis. Muy importante el sistema extracial de Baylis porque el eje del corazón va de menos 30 hasta más 90 según o hasta más 110, ¿no? Entonces, si tú ves que en uno que está para acá horizontalmente, eje de las X, ¿no? En uno está positivo el QRS y en ABF está positivo también en las abscisas, ¿no? En la hoja, eje de las Y está el ABF, está positivo, entonces se dirige para abajo y para la derecha. Eso quiere decir que el corazón está normal, el eje del corazón está normal. Ahora, para que tú halles, tienes que buscar la más isobifásica y el que le corte 90 grados esa isobifásica es el eje del corazón. ¿Listo? Vamos a ver cómo podemos aprender eso. Ahora, hay algunos cambios todavía, ¿no? Cada uno, la onda P, la onda QRS, la onda T, cada uno tiene su eje, ¿no? Normalmente el eje del corazón va de más 30, algunos dice de 0 a 90, más 30 a 70, valles, más 30 a 70, pero 56 grados, ¿no? ¿Quieres ser más exacto? ¿Quieres un número? Toma, 56. Ahora, el QRS también va, mira, ¿no? Valles nos dice 0 a 90 grados, ¿no? Pero hay los libros de electroficio, los que son expertos en electrofisiología, que son cardiólogos especializados solo en arritmias. Entonces, ese paciente, este electrocardiograma dice, puede variar. Entonces, si está normal, si el paciente es pícnico, ¿no? O asténico, entonces este electrocardiograma que me estás dando de rango normal va a variar, se va a hacer más a la izquierda en pícnicos y más hacia la derecha en asténicos. Entonces, tú te vas a enfocar y te vas a cerrar en esto, entonces vamos a cometer error, porque hay variaciones normales en este tipo de pacientes. Entonces, por eso el eje del corazón crece un poquito más. Pero tienes que saber, si tú vas a hacer entre 0 y 90, tienes que saber que en estos tipos de pacientes van a variar. ¿Listo? Igual en la onda T, de 0 a 70 grados, es su eje de cierre, ¿no? Y que puede variar también, se puede ir más a la izquierda, si el eje más a la izquierda, se puede ir más a la derecha, si dependiendo más a la derecha, dependiendo del eje, ¿no? Entonces, para hallar más o menos nuestro electrocardiograma, lo que nosotros debemos hacer primero es, si el QRS está positivo en D1, el eje va a estar en todo esto, de menos 90 a más 90, en donde está de rosado. Listo, ahora nos vamos al ABF, ¿no? El ABF está acá abajo, a la derecha, el último, ¿no? Si en ABF es positivo, el eje va a estar de más 80 a menos 0 grados. Entonces los superpongo, estos dos gráficos, los superpongo, este con este, y ¿dónde se van a superponer más de 0 a 90 grados? Eso quiere decir que el eje está normal. Está en 30 grados o 60 grados o 90 grados o 0 grados, donde sea, pero está dentro de lo normal. ¿Y cómo yo voy a saber si entonces busco mi más isobifásico? Entonces, mi más isobifásico lo voy a buscar ¿en quiénes? Lo voy a buscar en ABL, lo voy a buscar en ABL o lo voy a buscar en ABR. Si está en ABL, ¿quién le corta
en 90 grados a la ABL, le corta el número. ¿Quién es el número? Le corta el 2. Entonces, si le corta el 2, ¿no? Si le corta el 2, va a estar más o menos en 60 grados, ¿ya? Si es en ABR, más o menos buscamos nuestro ABR, en la más isobifásica está en ABR, ¿no? O en ABL, perdón. Si está en ABL, ¿quién le corta en 90 grados a la A3? Le corta el ABR. ¿Listo? Entonces estaría en más 30 grados. Eso es una forma de hacer. Entonces, nuevamente, repasando, ¿qué debemos primero evaluar para hallar un electrocardiograma? Lo primero que debemos ver es primero D1 y ABF. Si ambos está positivo, el eje es normal. Si ambos está positivo, tú dices está normal. Ya, eso ya es. Lo más importante es un primer paso, ¿no? Ya. Después de ese segundo paso, ¿qué debo hacer? Debo buscar la perpendicular a la derivación, que tal más la isodifásica. ¿Y cómo hago eso, doctor? Ya, vamos a hacer, a ver. Buscamos la derivación en el QRS, que es la isodifásica. ¿Qué quiere decir la isodifásica? Que el complejo QRS, la suma de los positivos menos los negativos, debe ser 0 o cerca a 0, lo más cerca a 0. Entonces, ese va a ser el eje más isodifásico. Busco, ¿no? Busco cuál de ellos es y a eso le busco la perpendicular. ¿Y cómo voy a saber la perpendicular, doctor? Según el sistema hexaxial de Bayes, pues, ¿no? Según el sistema. Lo que tienen que memorizar es este, ¿no? Este es el sistema hexaxial de Bayes, ¿no? Mira, por ejemplo, ABL, ¿quién le corta en 90 grados a ABL? ABL le corta este, ¿no? ¿Y quién es este? 2, ¿no? O ABR, perdón, ¿no? Y este es, si es ABR, ¿quién le corta? El número también, 2, ¿no? Entonces es así lo diverso, ¿no? A la letra le corta el número y al número le corta la letra. ¿Listo? Para que no se puedan confundir. Listo. Otro más, un poco más de repaso. Nuevamente, acá, ejemplo. Por ejemplo, yo veo 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF. Entonces yo no tengo que verme precordiales para hallar el eje del corazón. Entonces no se pierdan, no se distraigan viendo precordiales. ¿Ya? Entonces lo que tienen que hacer es, mira, 1, 2, 3, ABR, ABL y ABF. Entonces, ¿qué debo hacer? Busco ABF, muy bien. ¿ABF está positivo? Sí, positivo. Entonces, agarro mi sistema hexaxial de Bayes, el ABF, entonces mi eje va a estar de 180 a 0 grados, abajo va a estar. Eso es lo primero que tengo que saber, abajo. Listo, ahora busco 1. Mira, 1 isobifásico, ¿no? El 1 es isobifásico, entonces el 1 está viniendo así, en el eje de las X. ¿Quién le corta en 90 grados al eje de las X? A 1, ABF. Entonces, si es hacia abajo, está pues el ABF, acá es más 90 grados. Listo, acá busco. Isobifásica en 1, muy bien. La perpendicular de 1 es ABF. Puede estar en más 90 o menos 90. Entonces, según eso, yo veo ABF. ¿ABF es positivo o negativo? Positivo. Entonces, si es positivo ABF, es más 90. Si esto fuera negativo, sería menos 90, o sea, sería acá arriba. ¿Listo? Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Listo? Es lo más igual. Este es el sistema hexaxial. Ustedes tienen que saber, nuevamente, por ejemplo, lo que quiero que saquen de acá es de A1, ¿quién le corta en 90 grados? Le corta ABF. ABF, ¿quién le corta? 1. Dependiendo en dónde, si es positivo o negativo, ¿no? Si es positivo o negativo, ahí va a estar el eje. Busco la isobifásica. Por ejemplo, en acá, A3, ¿quién le corta? A3 le corta la letra ABR. ABL, ¿qué es letra? ¿Quién le corta? 2, el número. ¿Listo? Entonces, a 3 no le va a cortar 2, ¿eh? Cuidado. Al 3 no le corta el 2, le corta la letra. En 90 grados, para que hagan la letra, para que sean 90 grados. ¿Listo? Este es el sistema hexaxial de Bayes. Esta es la imagen que deben de memorizar, chicos. Esta es la imagen que deben memorizar. Esta es de cómo se forma el triángulo de Beethoven, ¿no? El sistema hexaxial de Bayes, ¿no? ¿Listo? Esto es una forma, nuevamente, de cómo hallar el electrocardiograma. Esto es lo que generalmente debe suceder. D1 positivo a BF positivo, el eje está abajo, ¿no? ¿Ya? El eje está abajo. Si quieres, le haces con el eje de los cartesianos. Por ejemplo, acá 10, 10, 45 grados debe estar, ¿no? Porque si es 10 lados iguales, ángulo igual, ¿no? 45 grados, listo. Ahora acá, miren, D1 positivo, entonces estaba acá, ¿no? D1 era todo esto, ¿listo?
desde acá para acá. ABF negativo, entonces hacia arriba, ¿no? Negativo, porque acá está 90. ¿Dónde se achuran acá? De 0 a menos 90, el eje es a la izquierda, por esto, ¿no? Por este. Entonces ya busca la isobifásica y ¿quién le corta? Seguro le está cortando 3, ¿no? A ABR. En ABR debe estar la isobifásica. Listo. Igual acá, D1, isobifásica, como hemos visto en el primer ejemplo, ¿no? Estamos viendo que ABF es positivo, y el eje está abajo, y veo que en D1 es la isobifásica, entonces trazo mi isobifásica y busco quién le corta en 90 grados. ¿Quién le corta en 90 grados? Al la ABF. Entonces su eje es en más 90 grados. Listo. Listo. Así. Ahora, mira, vemos acá el eje extremo, ¿no? El eje extremo, vemos que D1 es negativo y ABF es negativo. Entonces, si es negativo, el D1 va desde menos 90 a más 90, pero pasando por 180, todo esto. Y ABF es negativo, va para arriba ya también. Y ABF es negativo. Entonces, ¿dónde se achuran? En acá, de menos 80 a menos 90. Eje extremo, ¿no? Corazón, hay que buscar que no sea isquémico, que no tenga problemas pulmonares, hay que hacerle un ecocardiograma. Igualito, ¿no? Mira, acá nos manda el ABF es positivo, está muy bien, es normal, y el D1 es negativo. Eso nos jala a este lado el ecocardiograma. ¿Listo? Y es así, ¿no? Listo, para terminar, lo que tenemos que hacer es las derivaciones de los ejes cuando un corazón se va a la izquierda y cuando un corazón se va a la derecha. Lo que está renombrado en rojito, lo que vamos a ver es de que lo característico de un eje a la izquierda, lo casi típico es, ¿no? Si es un bloqueo del fascículo anterior o hemibloqueo, ¿no? Hemibloqueo anterior izquierdo, el eje va a irse a la izquierda, o sea, va a ir de menos 30, menos 45, menos 60, menos 90, va a ir para arriba. Por eso, cuando sale vuestro eje menos 30, te dice, busca el bloqueo de fascículo anterior, porque tu eje se está desviando a la izquierda. ¿Cuáles de estos? Pregunta de examen. ¿Cuáles de estos son criterios o el eje está desviado a la izquierda? Mira, ¿no? Bloqueo fascículo anterior, ¿no? Una comunicación interobreo, ostium primum, mira, ¿no? Característico, ¿no? Ostium primum. Luego, lo que está resaltadito en ¿no? La hipercalemia, que va el eje a la izquierda. Y hay algunas, lo que está, mira, solamente una raya, es porque se puede ser tanto a la derecha como a la izquierda, eso, ¿no? La enfermedad pulmonar crónica. Abajo también hay enfermedad pulmonar crónica, miren, ¿no? En los dos, ¿eh? Acuérdense, cuidado, ¿ya? Un criterio para confusión, para que ustedes, pero los dos puede producir. Luego lo demás es más fácil, pues, ¿no? Que haya un infarto de cara inferior, bloqueo de rama izquierda, hipertrofia ventricular izquierdo, lo va a llamar al lado izquierdo, infarto de cara inferior, el infarto de cara inferior. ¿Hay otro infarto, sí, que lo lleva al lado derecho? Sí, por favor, vamos a buscarlo. El infarto, a ver, corazón vertical, ¿no? Por acá está, la pared lateral, ¿no? Infarto, pared lateral, nos va a llevar al corazón al eje a la derecha, ¿no? Si hay, ¿no? El otro más fácil ya, pues, ¿no? Hipertrofia ventricular derecha, corazón vertical. Hemos visto que la enfermedad pulmonar crónica puede ser tanto izquierda como derecha. La embolia pulmonar puede ser bloqueo, eje a la derecha, bloqueos completos de rama derecha, orejas de conejo. Infarto de corazón derecho puede producir, ¿no? Lateral también, ¿no? Y el otro es que sí o sí el bloqueo de fascículo posterior también te va a llevar al lado izquierdo. Y otro que más, hay la dextrocardia, ¿no? Derivadas de las posteriores, y también nos va a llevar el ostium secundum, ¿no? Eje a la derecha, sobrecarga de cavidades derechas por una comunicación ostium secundum. Ostium secundum, listo. Listo, chicos, yo creo que hasta ahí no terminamos. Ok, justo hemos acabado. Listo, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Creo que ninguna.